Buenas noches. Entonces, para continuar con el desarrollo de esta asignatura, vamos a presentar algunos de los conceptos más importantes que se estudian en lo que es la mecánica de los fluidos. En la mecánica de los fluidos tenemos, digamos que dos grandes ramas. La primera rama es la hidroestática, perdón, o el estudio del comportamiento de los fluidos cuando están en reposo. Y la otra rama es la dinámica de los fluidos, donde se estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. Entonces, cuando se tienen, por ejemplo, fluidos en reposo y cuando se tienen fluidos en movimiento. Las aplicaciones típicas de fluidos en reposo es en tanques de almacenamiento, en piscinas. Se considera que en esos casos los fluidos están en reposo. Y los fluidos en movimiento es cuando están, por ejemplo, se da ese flujo a lo largo de una tubería. Y recordando que los fluidos pueden ser gases o pueden ser líquidos. Entonces, el estudio inicial de la mecánica de fluidos se apoya en conceptos que vienen de lo que es la mecánica de sólidos. Entonces, mientras en la mecánica de sólidos, cuando se aplica una fuerza externa a un sólido, este responde con deformaciones. Cuando es el caso de un fluido, este no responde con deformaciones, sino que responde con una rapidez de deformación. Y esa rapidez de deformación está asociada a lo que es un esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante, entonces, se asocia posteriormente, después de varios análisis matemáticos y todo aquello, a una propiedad que se llama la viscosidad de un fluido. Y esa viscosidad de un fluido la podemos entender como una resistencia que se tiene al movimiento. Y hablándolo en términos coloquiales, digamos que tiene que ver con eso de pastosidad o pegajosidad de un fluido. Entonces, cuando uno compara lo que es, por ejemplo, el agua con un aceite, uno ve, digamos, que el aceite presenta una mayor resistencia a fluir a lo largo de una tubería. Y aquí aprovecho entonces para hacer un comentario de una consulta que me han hecho en varias oportunidades y siempre doy la misma respuesta. Pero quisiera saber qué opinan ustedes al respecto. Hay un mito por ahí muy extendido en los mecánicos automotrices que dice que a medida que un motor va envejeciendo, se debe utilizar un aceite de mayor viscosidad. Entonces yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes como usuarios de vehículos que dicen al respecto. Hay algunos por ahí que se ríen, pero hay otros que no se reirán. Entonces quiero saber qué opinan al respecto. Bueno, que para mí carece de sentido porque ellos lo atribuyen al desgaste, sin embargo, la vía de lubricación no se ensancha con el tiempo y por eso tienen una viscosidad indicada para que atraviese y el fluido eh, sea constante durante ese proceso de lubricación. Entonces, si le coloco un aceite más grueso, lo que va a hacer es que la lubricación va a ser eficiente y al final va a terminar en el carro. Exactamente. Esa es la respuesta técnicamente correcta. Digamos, los conductos de lubricación se diseñan para unas especificaciones de aceite. Adicionalmente, el mecanizado, mejor dicho, el acabado superficial que tienen los, los materiales hoy en día exigen unas condiciones de aceite diferentes a los aceites a los carros que se hacían hace 40 años atrás. Los carros de hace 40 años atrás, por ejemplo, usaban un aceite SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automovilísticos, SAE 50. Hoy en día ustedes ven que esos aceites son se usan los carros del año 1978, 1980, eran los que usaban aceite SAE 50. Hoy en día los aceites están, por ejemplo, 530, 520, 020. Entonces, uno tiene que mantener la viscosidad del aceite. ¿Por qué? Porque a medida que
a medida que se ha mejorado el acabado superficial en el proceso de rectificación, que son los que se utilizan en los componentes mecánicos de los carros, que son tan delicados, se ha requerido aceites más finos también. Entonces es un error muy común que se piensa que porque hay desgaste, sencillamente hay que compensar ese desgaste utilizando un aceite más viscoso. Eso es un error. Lo que está gustado a ustedes es forzando la circulación. Fíjense, por ejemplo, qué ocurre con el cuerpo humano. ¿Por qué se dan esos incrementos en la presión arterial? Es porque sencillamente las venas y las arterias que son conductos, son tuberías para la circulación de un fluido impulsado por una bomba que se llama corazón. Entonces, a medida que ocurren incrustaciones en las tuberías, porque se va acumulando grasa en las tuberías, se dificulta ese proceso de circulación y por eso que entonces se incrementa la presión. ¿Para qué? Para que sencillamente pueda llegar más lejos. Entonces, fíjense ustedes que se da eso, se da habiendo una reducción en el diámetro interno de las venas y fundamentalmente de las arterias, es que vemos esos incrementos de la presión. El corazón tiene que trabajar de forma más forzada. Entonces, si nosotros, la viscosidad de la sangre se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre el cambio en la presión arterial? Es justamente por una reducción en el diámetro interno. En el caso de los vehículos, cuando cambiamos la viscosidad del fluido, vamos a forzar a que la bomba de aceite trabaje en unas condiciones superiores a la presión de diseño y pasan pues con consecuencias después catastróficas. Entonces, esos son ejemplos de fluidos en movimiento, fluidos circulando por una tubería. Generalmente asociamos fluido a los líquidos. Y es que hay muchos fluidos que son líquidos, pero el fluido aire es sumamente importante. Entonces, fíjense ustedes todos los fluidos que tiene el ser humano. Para empezar, tenemos la sangre, tenemos el aire, tenemos el sudor, tenemos la orina, tenemos las lágrimas. Todos esos son fluidos que tienen diferentes funciones de controlar diversas funciones corporales. Entonces, aplicaciones típicas de los fluidos a nivel de hidrostática, ya hemos dicho, los tanques para almacenar agua, para almacenar combustibles, para diferentes aplicaciones que tienen uso en nuestra vida diaria y por supuesto importantísimas aplicaciones a nivel industrial. Ahora, para que tengamos un fluido en un tanque, tiene que pasar por un conjunto de tuberías, por un conjunto de válvulas, por un conjunto de bombas, por un conjunto de accesorios y sistemas de control y todo lo demás. Cosas que son sumamente interesantes. Con respecto a lo que es la organización del aula virtual para esta parte de la asignatura, tenemos un material, ciertamente es extenso, por cierto, que estuve revisando la evaluación que hicieron ustedes hace unos días. Comparto algunos elementos que ustedes y algunos de ustedes indicaban allí en la evaluación que esta asignatura es muy larga. Ciertamente esta asignatura es larga, pero digamos que así se incluyó en el diseño curricular y espero que esas observaciones que ustedes hicieron sean consideradas por los curriculistas para hacer que esta asignatura en general, pues, al final se divida en dos, para que, digamos que no sea tan forzada. Entre los comentarios que hacían era que la carga de trabajo es fuerte, ciertamente. Estamos de acuerdo en que la carga de trabajo es fuerte por el diseño que tiene la asignatura. Recordamos que el examen, segundo examen parcial, es este 27 de abril, este domingo, que va a abrir a las 6 de la mañana y va a cerrar a las 10 de la noche. Entonces, voy a compartir un momento. Ya están disponibles los módulos 7, 8 y 9 en nuestra aula virtual. Ya los pueden ir revisando. Entonces, vamos a esperar que comparta. Entonces, esto es lo que tenemos en el aula virtual. Primero tenemos una serie de conceptos básicos de la mecánica de los fluidos que tienen lo que es la videoguía didáctica del módulo. Tienen diversos materiales. Tienen
una ecuación sumamente importante. Hay dos ecuaciones fundamentales acá en lo que es la mecánica de los fluidos. Una es la ecuación de continuidad, y la ecuación de continuidad es una ecuación asociada a lo que es la conservación de la masa. Entonces, acá en mecánica de fluidos se habla de que el caudal se mantiene constante a lo largo de una misma tubería. Entonces, ¿qué sucede cuando existen cambios de sección en la tubería? Es decir, cambios de diámetro. Bueno, existen cambios de velocidad, pero por el principio de conservación de la masa, el caudal a lo largo de toda la tubería se mantiene. Esos cambios de sección producen cambios de velocidad, cuando hablando pues de fluidos en movimiento. Y para estudiar esos cambios de velocidad, se hace uso de esta ecuación que vemos acá. Bueno, aquí no. La ecuación de continuidad es la que yo les decía, que de la conservación de la masa. Se habla de esta ecuación que está acá en el módulo 8, que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli no es más que un balance de energía. Y aunque es una ecuación muy sencilla y que tiene aproximadamente unos 300 años, la ecuación de Bernoulli es de gran utilidad porque lo que hace es modelar la energía que tiene un fluido en movimiento mediante tres propiedades fundamentales y que son de fácil medición. La primera propiedad es la presión, y la presión sabemos que es muy fácil de medir. La presión se coloca en un transductor de presión o un manómetro tipo Bourdon y ya con eso podemos saber el valor de la presión. Una propiedad sumamente importante en el estudio del fluido. Tenemos también la densidad, que es una ecuación muy importante también en lo que es la mecánica del fluido y otras ciencias. Recordemos que la densidad no es más que la división de la masa entre el volumen. Y por último, tenemos otra propiedad que es sumamente importante y que también se puede medir, que es la velocidad de un fluido. Entonces, estas tres propiedades tienen asociada una forma de energía. Por ejemplo, la velocidad tiene asociada la energía cinética. ¿Y se acuerdan que en termodinámica, en el módulo anterior, decíamos que la energía cinética es despreciable en el caso de la mecánica de los fluidos, perdón, en el caso de la termodinámica? ¿Por qué? Porque su aportación es muy pequeña en comparación con lo que es la energía interna, que es la energía asociada a la temperatura, y con lo que es la entropía, perdón, con lo que es la entalpía, que es la representación del trabajo asociado a la presión y cambio de volumen. Entonces, para mecánica de fluido, la energía cinética es un componente sumamente importante. Ya no es despreciable como si era en termodinámica. Otro componente importante es la energía potencial. Y la energía potencial, que es la que vemos acá, la energía cinética se ve acá en esta ecuación como un medio de ρ, que es la densidad del fluido, por la velocidad al cuadrado. Este término ρ por g por h, que aquí lo vemos h1 y del otro lado lo vemos h2, representa la energía potencial que tiene un fluido. Entonces, y el último término es la presión. Entonces, la energía que tiene un fluido en todo punto se reparte, o mejor dicho, se puede componer de tres energías: la energía de presión, la energía potencial y la energía cinética. Y eso vino también a partir de un modelo mucho más complejo que utiliza ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero al final, cuando se realizan todas las consideraciones de la ecuación de Navier-Stokes, que es una generalización de la ecuación de Bernoulli, entonces se obtiene estas condiciones, y esto es lo que realmente uno utiliza en la práctica. Entonces, no sé si se ve suficientemente bien o lo podemos dar un poco de zoom para que se vean mejor las ecuaciones. Vamos a ver. Entonces, volviendo acá a nuestro módulo de la ecuación de Bernoulli. Lo que se tiene acá es un balance de energía establecido entre dos lugares distintos de una tubería. Y en esos dos lugares existen cambios de sección, es decir, el diámetro 1 es distinto del diámetro 2.
Entonces, uno, ¿cómo obtiene los valores importantes? Bueno, primero, uno considera que el flujo va por el medio de la tubería. Entonces, si existe un cambio de sección, existe entonces un cambio de altura. Entonces, la altura que tiene el punto medio de la tubería por el cual está circulando el fluido es conocida. Entonces, si se conocen las alturas, pues se puede determinar la energía potencial. La presión se puede calcular sencillamente, se puede medir sencillamente colocando unos medidores de presión, unos manómetros tipo Bourdon o unos transductores de presión. Aquí aprovecho para hacer una observación. La desventaja de los manómetros tipo Bourdon es que son indicadores, digamos, analógicos. Son esos típicos manómetros que tienen un dial y una aguja. ¿Cuál es la desventaja de esos dispositivos? Pues la misma desventaja que tienen los dispositivos de medir temperatura, los termómetros de mercurio, que no te permiten tener una señal de control. Es decir, que te mide la presión, pero ya está, no puedo hacer nada. La acción de control debe ser independiente. Entonces, los transductores de presión y los transductores de temperatura, como por ejemplo los termopozos y las termocuplas, sí permiten que esa señal vaya a un controlador. En cambio, que estos instrumentos analógicos no lo permiten. Entonces, continuando por acá, la velocidad también la puedo medir. Entonces, si puedo medir todas esas propiedades, puedo conocer la energía de un fluido en un punto determinado. Y adicionalmente, cuando existen accesorios locales, por ejemplo, válvulas, cuando existen codos, cuando existen bridas, entonces lo que ocurre allí es que esos accesorios locales te producen turbulencias y esas turbulencias producen pérdidas y esas pérdidas, para fortuna de todas las personas que estudian el flujo en tubería, ya están tabuladas y esas pérdidas son proporcionales a la velocidad que tiene el fluido. Entonces, por ese motivo ¿alguno de ustedes trabaja en una planta de agua? ¿O en una refinería o una industria de ese tipo? Ninguno. Ninguno trabaja en ninguna instalación donde tengan tuberías. Sí, profesor, claro que sí. ¿Dónde trabaja usted? Línea 3 del Metro de Panamá, área de Panamá, Planta Centenario. Bien. ¿Cómo son las tuberías principales de una instalación con respecto a los ramales? Porque las tuberías que nosotros utilizamos acá son las del sistema de calentamiento de las donde se hornean las dovelas. Es un sistema de calderas que genera vapor y eso mantiene una temperatura dentro del horno para mantener prácticamente como si fuera una cocción de las dovelas a cierta temperatura que sea uniforme, pareja, para salir ya seca prácticamente, para decirlo de alguna forma. No tienes idea cuál es el diámetro de las tuberías, no lo has medido, no. Es que hay distintos, profesor. Hay tuberías, las principales que vienen de las calderas son casi todas de 4 pulgadas y se ramifican dentro del horno a 2 pulgadas la gran mayoría. Y de ahí hay unos aspersores que salen que vienen más chicas, o sea, van Hay de televisores, claro. grueso hasta más chicas. ¿Quién más quería comentar por allí, por favor? Muchas gracias por el aporte. Sí, buenas noches, profesor. Yo casualmente estoy trabajando como instalador de tubería ahora en la CP. Ahí sí, casualmente estamos viendo tubería por lo menos de 3 pulgadas, de 2 pulgadas de alta presión, que son las que llevan
los aceites y aires de lo que son los remolcadores. Pues este comentario viene porque las pérdidas, que al fin y al cabo lo que hacen es que las pérdidas que hacen, las pérdidas lo que hacen es quitarle energía al sistema. Entonces, las pérdidas son proporcionales a la velocidad. Y no solamente a la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí sí es importante el componente cinético. ¿Y qué sucede entonces? Para manejar un caudal, mientras mayor es el diámetro de la tubería para un caudal dado, cuando usted incrementa el diámetro de la tubería, la velocidad se reduce. ¿Por qué? Porque el caudal, que es la cantidad en metros cúbicos por hora, por ejemplo, o galones por minuto, se obtiene multiplicando el área por la velocidad. Entonces, mientras mayor es el área de una tubería para un caudal dado, mientras mayor es el área, en la velocidad se va disminuyendo. Y cuando usted logra disminuir la velocidad de una tubería, usted reduce las pérdidas por energía cinética, es decir, ¿cómo se llama? Por los dispositivos locales, es decir, por las válvulas, por las conexiones, por las Y, por los codos, todo eso se llaman accesorios locales. Y adicionalmente, la pérdida más importante que ocurre para la energía en las tuberías viene asociada a lo que es la longitud de la tubería. Entonces, mientras más larga es una tubería, mayores son las pérdidas por fricción. Entonces, lo que se hace es, cuando una tubería es larga, por ejemplo, las tuberías que traen agua desde Chilibre hasta la ciudad, son tuberías hasta 16 pulgadas. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el diámetro de la tubería, entonces usted reduce las pérdidas por fricción. Entonces, por esa motivación, ustedes ven que las tuberías principales siempre son más gruesas que las tuberías de distribución interna. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Y aprovecho también entonces para comentar que a medida que las tuberías van envejeciendo, se van produciendo esas incrustaciones de sustancias en suspensión, y eso entonces también incrementa la fricción de la tubería. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en termodinámica? Que el agua de la caldera es un agua bien delicada porque esas incrustaciones de sólidos en suspensión se van acumulando en las tuberías internas de la caldera y entonces van haciendo que el equipo pierda eficiencia y todo lo demás. Bueno, exactamente eso mismo pasa en las tuberías que conducen agua potable y otras sustancias. Esas incrustaciones producen pérdidas por fricción. Y por eso, entre otras motivaciones, no sé hoy en día porque ya estoy retirado de esa área, pero antiguamente, le hablo de hace 20 años atrás, se utilizaba cal en el tratamiento de agua potable por dos motivaciones fundamentales. Una, para coadyuvar en lo que es la regulación del pH. Es que la cal es un elemento que ayuda a bajar el pH. Y también se usaba también sulfato de aluminio. Pero el uso de la cal, hidróxido de calcio concretamente, es para proteger internamente la tubería. Ese hidróxido de calcio se acumula alrededor de la tubería y se convierte como una suerte de teflón. Entonces, para proteger la tubería de la corrosión interna, tiene un buen acabado superficial que es bastante liso y entonces, digamos que minimiza un poco esas pérdidas por fricción que ocurrirían si se acumulara, por ejemplo, carbonato de calcio, que ya es un agente característico, una sustancia característica de lo que llamamos las aguas duras. Y la otra sustancia utilizada todavía hoy en día es el hipoclorito de sodio o también gas cloro. El hipoclorito de sodio para desinfección y también pues te ayuda a subir el pH cuando un agua es muy básica. O sea, eso en lo que es el tratamiento de agua potable. Seguimos mostrando por acá lo que es el aula virtual.
Tenemos acá entonces en el módulo 8 conceptos básicos de hidrodinámica, es decir, fluidos en reposo, en tanques, en peceras, en piscinas. Tienen acá un problema resuelto con la ecuación de Bernoulli, un video para la introducción a la ecuación de continuidad y de Bernoulli, conceptos fundamentales de hidrodinámica, ecuación de Bernoulli, ecuaciones fundamentales de un flujo. Tienen acá entonces el módulo 10 y vamos a dedicarnos un poco más al módulo 10 porque es, al módulo 9, perdón, porque es donde está la parte más importante, que es la parte de las aplicaciones mecánicas de fluidos. Aquí vemos, por ejemplo, una red de distribución que puede, la red lo que tenemos acá es una red de distribución de gas. Puede ser gas licuado de petróleo o puede ser gas natural para diferentes aplicaciones industriales. Pero sí, con el permiso de ustedes, vamos a compartir otra pantalla. Estoy compartiendo una presentación que dice presentación 10, aplicaciones de la mecánica de fluidos. ¿Me confirma cuando la puedan ver, por favor? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, profe. Se ve. Perfecto. Entonces, dentro de las aplicaciones más importantes de la mecánica de fluidos está lo que son las redes de agua potable. Para que el agua potable llegue a nuestras casas, debe seguir un largo proceso que comienza con la captación del agua cruda en un reservorio natural y concluye en diferentes puntos de suministro en casas, comercios e industrias. Entonces, ¿cómo comienza este proceso para quienes no han tenido esa oportunidad de trabajar en un sistema de distribución de agua potable? El punto número 1 que vemos acá es lo que llamamos la captación. ¿Cuáles son las fuentes de captación? Las fuentes de captación, pues, es donde el agua se encuentra almacenada de forma natural o de forma artificial, o sencillamente es agua corriente. ¿Dónde podemos tener las captaciones? Pues, pueden estar en un riachuelo, pueden estar en un embalse, o puede ser una captación en un pozo profundo, o también puede ser como es en los países del Golfo Pérsico, que lo que se hace es que se hace una desalinización del agua de mar. Que por cierto, tengo entendido que en Colón existe una planta para desalinizar agua del mar. Tengo entendido, no estoy seguro. Cierto es que entonces, partiendo de que tenemos un depósito natural o un embalse construido por el hombre, como puede ser, por ejemplo, los embalses que alimentan la cuenca del Canal de Panamá, se realiza una captación. Y en esa captación lo que tomamos es agua cruda y para transportar esa agua cruda o aprovechamos la energía natural, es decir, cuando la gravedad nos ayuda y es cuando es importante la energía potencial. O si tenemos la energía potencial en contra, lo que tenemos que hacer entonces es utilizar un sistema de bombeo. Fíjense que estaba viendo un documental hace algún tiempo que en la ciudad de Granada, en España, existe una ciudadela, una colina que se llama la Alhambra de Granada. Entonces, para ellos llevar agua a esta ciudadela que está en una montaña, ellos hicieron unas obras en las nacientes del río Darro, que está a una altura superior a la de la ciudad, y aprovechando entonces
la energía potencial, lograron vencer un valle. ¿Por qué? Porque hay una diferencia favorable entre lo que fueron la captación en las nacientes del río Darro, y esa diferencia de cota entre lo que son las nacientes del río Darro y el punto de llegada a la Alhambra permitía cruzar ese valle. Entonces hicieron un canal, y ese canal subía y bajaba porque la diferencia de energía potencial permitía vencer el valle. Entonces, posteriormente, esa agua cruda llega a una planta de tratamiento. Entonces, el agua cruda es potabilizada con procesos químicos y físicos. Una de las primeras cosas que se hace es añadirle entonces lo que son los elementos, eso tiene un nombre técnico, que son floculantes. Digamos que lo que hacen esos floculantes, donde podemos encontrar al sulfato de aluminio, es que se adhieren con las partículas en suspensión, se forman, digamos que como una suerte de amalgama. Luego ingresan a unos tanques de sedimentación que son unos laberintos donde se logra desacelerar el fluido. Entonces pasa por una serie de laberintos y entonces esas sustancias de suspensión se logran precipitar. Y entonces posteriormente se sigue a otra etapa en la cual se puede tener, por ejemplo, filtros de arena para retener más impurezas, filtros después de carbono activado si es necesario, y posteriormente viene una etapa de desinfección que puede ser con hipoclorito de sodio, que es una de las sustancias más comunes, gas cloro. También se puede tener desinfección UV, y también hay otra que es otro proceso que es desinfección por ozono. Posteriormente a eso, algunas empresas que venden agua embotellada aplican un proceso de ósmosis inversa para terminar con ese proceso de purificación del agua, y algunos incluso utilizan tecnología por desinfección ultravioleta para no tener que utilizar el clorito de sodio. Entonces, esa agua, una vez que está tratada y que cumple con las normativas locales, que hay una norma que es la Copanic, no recuerdo en este momento cuál es el número, que te indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerado como agua potable en Panamá. El pH promedio se considera que tiene que ser un pH neutro, alrededor de 7, pero la norma tiene un intervalo que va como que es de 6.5 hasta 8.5 el valor de pH. Entonces, esa agua tratada es almacenada y posteriormente a través de unas bombas es enviada hacia la red de distribución. Con respecto a las bombas, quiero señalar que como estamos hablando de agua potable, lo ideal es que los empaques de las bombas sean empaques de teflón, porque el teflón es una sustancia que sí es grado alimenticio. En algunas ocasiones se dan malas praxis que en lugar de utilizar el teflón, se utilizan empaques de teflón grafitado o de grafito, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque se está usando una sustancia que no es grado alimenticio y que está en contacto con el agua. Otra opción, en el sistema de sellado de las bombas, es incluir sellos mecánicos, que si bien es cierto, es una opción más cara en la inversión inicial, te evita ciertos problemas y te garantiza un funcionamiento más óptimo de la bomba, porque sencillamente se eliminan o se minimizan al máximo las pérdidas por fuga. En el agua potable tal vez no será muy importante, sobre todo en un país que tiene tanta agua, de tanta disponibilidad de agua como es Panamá, aunque existe la naturaleza, pero que no llega a los hogares. Pero si hay una sustancia, por ejemplo, como la gasolina, como el diésel, como el aceite, es bien importante no tener esas fugas en planta por diferentes motivaciones. Una, porque son fluidos más caros que el agua, y otra por razones de seguridad industrial. Imagínense ustedes una planta donde existan fugas de aceite. Entonces, desde el punto de vista de seguridad industrial no es conveniente. Bueno, entonces esa agua que atraviesa kilómetros de tuberías matrices, con válvulas, con desviaciones, puede llegar a otros tanques, como vemos en las barriadas, que llegan a unos tanques. Entonces esos tanques ya constituyen una red secundaria de distribución para ir entonces a las casas y los comercios. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda?
¿Preguntas? No sé. Aquí tenemos los ejemplos que yo les comentaba. Fíjense, aquí tenemos un pozo profundo. Aquí tenemos el embalse de Bayano. Aquí tenemos una captación en el río Caimito. Y aquí tenemos en el lago Alajuela. Algunas veces usted puede llevar el agua cruda desde muy lejos hasta los reservorios de la planta de tratamiento. Usted puede desviar ríos o construir canales para tal fin. Esto es lo que llamamos un canal abierto, que si lo vemos con curiosidad, tiene el perfil es un trapecio sin base. Entonces, usted puede tener su canal de abastecimiento de agua y pues aquí tiene, digamos, diferentes estaciones de almacenamiento. Tenemos acá cuáles son los valores establecidos por la norma DGNTI Copani 23395-99 sobre las características organolépticas y físicas para el agua potable. Olor y sabor aceptable para la mayoría de los consumidores. Color, 15 unidades de color en una escala y con unos patrones de comparación que se tienen, por ejemplo, en los laboratorios del IDAN. Turbidez de 1.0, potencial de hidrógeno o pH entre 6.5 y 8.5 y debe estar exenta esa agua de aceite y grasa. Y las características biológicas, pues, tiene que estar libre de coliformes fecales y coliformes totales. Tenemos acá lo que es el esquema de una potabilizadora. Tenemos acá un reservorio. Tenemos el proceso de floculación, que es ese proceso que yo les mencionaba, en el cual una sustancia es capaz de atrapar las partículas en suspensión que están en el agua. Luego viene la sedimentación, en la cual esas partículas precipitan al fondo de un tanque, pasan entonces en proceso de filtrado, desinfección, almacenamiento y después, bueno, después va hacia los clientes residenciales o clientes industriales. Para cumplir estos criterios se tienen diferentes formas de tratamiento de acuerdo con las características del agua cruda a potabilizar. Entonces, hasta la fecha se considera que el agua cruda existente en Panamá es de buena calidad. Por tanto, los procesos de potabilización del agua cruda en Panamá se pueden hacer con tecnologías relativamente sencillas. Y es lo que vemos acá. Fíjense que esta es una imagen de la potabilizadora de Silibre. Proceso de filtrado, pues digamos que convencional y desinfección convencional. No tiene mayor complejidad porque todavía se tiene agua de buena calidad. Ahora bien, en países que, por ejemplo, países de Europa que tienen que potabilizar agua del río Támesis o del río Sena, que son ríos que tienen niveles de contaminación superior a los que se tienen en Panamá, pues el tratamiento de agua es mucho más costoso. Luego que el agua cumple esos criterios establecidos por la normativa local, entonces pasa a la red de distribución. Aquí tenemos un ejemplo emblemático de un acueducto romano en la ciudad de Segovia, en España. Y aquí tenemos, pues, digamos que una moderna sala de bombeo de una planta del siglo XXI. Entonces, fíjense que mientras los romanos tenían que hacer estos complicados puentes y también tenían acueductos subterráneos, fíjense que el acueducto, lo que era la conducción de agua iba por aquí arriba. Sin embargo, quiero acotarles que este no era un flujo abierto, este era un flujo cerrado. Y que sencillamente estos acueductos, la función era vencer valles, vencer obstáculos en el camino, pero la mayor parte del recorrido de los acueductos romanos era subterráneo. Que pues es lo que tenemos hoy en día, solamente que hoy en día nos podemos apoyar en diferentes elementos. Fíjense, aquí tenemos unas válvulas, tenemos desviaciones y también tenemos cambios de sección, fíjense acá. Y por supuesto existen tanques de almacenamiento como estos del IDAN, que son enormes, y tanques de almacenamiento domésticos. También podemos tener sistemas contra incendios que son fundamentales en los procesos industriales o residenciales. Sistemas contra incendios, generalmente por norma, se tienen que distinguir sus elementos con un color rojo. Fíjense que aquí tenemos también, esto es una válvula, pareciera una válvula de compuerta también.
Esta pareciera de globo. Fíjense que son válvulas manuales. Y acá tenemos lo que es una bomba accionada con un motor diésel, que es la bomba contra incendios. Aplicación muy importante, las redes de petróleo y gas. Esto que vemos acá aparentemente es un oleoducto, aunque también hay gasoductos que tienen trazados similares. Aquí tenemos los soportes de ese oleoducto. Y esto es una estación de suministro de gas licuado de petróleo, donde tenemos estos tanques que son son tanques horizontales conocidos en ese mundo como los tabacos, con todos sus dispositivos de seguridad. El petróleo y el gas natural deben ser transportados desde los pozos hasta los clientes. Antiguamente el petróleo se transportaba en barriles y tanques cisterna, y de ahí aprovecho de comentarles que la unidad de venta del petróleo es el barril de petróleo, y el barril de petróleo son 159 litros, que son aproximadamente 40 galones, y eso era porque se utilizaban barriles de otras sustancias hechos en madera cuando se inició la explotación petrolera, por ahí en 1860. John David Rockefeller fue pionero en el transporte de petróleo por tuberías y prácticamente acabó con el transporte de crudo vía ferrocarrilera. Tenemos también gases en la industria. Esto que tenemos acá es una red de aire comprimido. El aire comprimido es utilizado como fuente de energía en la industria para empaque de productos, movimiento de compuertas, logística, entre otros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una aplicación del aire comprimido para abrir y cerrar esta compuerta. Aquí tenemos que el aire comprimido es utilizado como un actuador neumático en esta válvula. Esta es una válvula on-off, una válvula puede ser de bola o también puede ser de, bueno, sí, digamos que válvula de compuerta también. Este modelo creo que es el modelo Wafre. Hay Wafre de tipo Look, y esto es lo que es el actuador neumático. Y esto que vemos acá es una electroválvula fundamental de las que se usan en la industria. En este caso es 5 vías, 2 posiciones, accionamiento eléctrico con retorno por resorte. Entonces, en un sistema de tratamiento de aire comprimido, el primer elemento que se debe considerar es el compresor. Y está, fíjate. Esta es la unidad compresora que tiene una succión. Y recuerden ustedes que cuando se trabaja a bajas presiones, es decir, presiones inferiores a 10 bar, que es lo que se usa generalmente en la industria, se considera que el aire es un gas ideal. Por tanto, un incremento en la presión de un gas ideal tiene que acompañarse de una reducción del volumen. Eso es lo que hace un compresor. Una cantidad de aire la comprime colocándola en un volumen muy pequeñito. Eso se traduce a un incremento de presión, pero ese incremento de presión también se traduce en un incremento de la temperatura y una concentración de la humedad existente en el aire, contaminante y todo aquello. Entonces, ese aire tiene que ser tratado para retirar la humedad. Aquí está un separador de humedad. Posteriormente, ese aire tiene que ser secado y tiene que ser, digamos, secado para retirar más humedad, y tiene también que pasar una serie de procesos de filtraciones para poder ofrecer la calidad del aire que usted requiera. ¿Y eso por qué? Cuando se da la absorción del aire, usted tiene allí partículas de polvo en suspensión, tiene humedad en suspensión y también tiene partículas de aceite en suspensión. Entonces, si usted tiene una gran cantidad de polvo en suspensión y usted hace un proceso continuo en el cual ese aire impulsa estos pistones neumáticos, o impulsa este actuador, o impulsa los mecanismos internos de esta válvula, que es una válvula es de accionamiento eléctrico, pero internamente tiene una microválvula que permite que sea el aire quien realmente haga el cambio en el mecanismo de distribución del aire. Entonces, digamos que usted tenga una lija que está todo el tiempo aplicándose al metal. Al final, ese polvo que estaba en suspensión en el aire va a ir dañando todos los dispositivos mecánicos y los empaques y todo lo demás. Entonces,
ese aire se filtra para reducir el tamaño de las partículas de polvo existentes, para reducir la cantidad de aceite y también para reducir la humedad. No sé si se han percatado en alguna, cuando lleva uno el carro al taller mecánico, que también tiene unos filtros en las grúas puentes que utilizan para levantar los carros y en las herramientas neumáticas. Eso para que para atrapar la humedad, porque si usted le comienza a meterle humedad a este dispositivo, que es una válvula, este dispositivo que está acá, que es este que dice AñE, que es una electroválvula, entonces esa agua condensada lo que hace es que comienza a desplazar el lubricante interno que tiene la válvula. Por tanto, ¿qué va a ocurrir después? No hay lubricación, y cuando no hay lubricación sencillamente hay roce seco, y cuando hay roce seco existe aumento de la temperatura y por ende daño en los elementos internos del producto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Y por supuesto, cuando el aire es utilizado en un proceso farmacéutico o alimenticio, tiene que tener una calidad mucho mayor. Es casi que una calidad cero, donde no se tolera ni partículas, ni se tolera aceite en suspensión, ni tampoco se tolera humedad. Gases en la industria. El CO2, anhídrido carbónico, se inyecta a las bebidas para realzar su sabor, controlar el pH y para que tenga burbujas. Ejemplo, la cerveza, la soda, el agua gasificada, pues tienen CO2. El agua carbonatada se llama eso. Los gases también tienen aplicación medicinal. Durante la pandemia del COVID vimos que había gente que necesitaba oxígeno, gente que necesitaba respiradores. Gas licuado de petróleo. A nivel residencial e industrial se utiliza gas licuado de petróleo o GLP como fuente de energía para calentadores, calderas, estufas, hornos, secadores, entre otros. Fíjense, esto es un esquema de una planta llenadora de estos tanques de gas. Estos tanques pequeñitos de 25 libras. En lo que son las cocinas industriales o domésticas también tenemos el uso del gas como fuente de energía. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Bueno, estas son, a grosso modo y de una forma muy rápida, es una barrida de algunas aplicaciones que ustedes pueden encontrarse de la mecánica de fluidos en nuestra vida diaria. Donde también podemos tener aplicaciones de mecánica de fluidos muy importantes, como las que... ¿Qué pasó con la cámara? No arranca. Aplicaciones como las que se tienen, por ejemplo, en el proyecto integrador. Lo que es la generación de energía con turbinas hidroeléctricas. Aquí es sumamente importante considerar la diferencia de energía potencial. Y por eso es que, por ejemplo, ustedes se consiguen con que existen 3 tipos de turbinas hidráulicas. Por ejemplo, cuando existen diferencias considerables de altura, una cascada, un salto de una altura considerable, pero se tiene que el caudal es muy pequeño, se tiene un diseño especial que es la turbina Pelton, que es una turbina que aplica para ese tipo de casos. Cuando existen caudales medianos
y diferencias de nivel mediana, se tiene una turbina que es la turbina Francis, que es, digamos, la turbina más utilizada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el rango de funcionamiento de la turbina Francis se, digamos que solapa en algunos lugares con la turbina Pelton y en algunos lugares con la turbina Kaplan. La turbina Kaplan es una turbina que se utiliza cuando hay un flujo grande, pero la diferencia de nivel es pequeña. Otra aplicación entonces es la generación de energía con molinos de viento. Los molinos de viento han tenido una importancia histórica muy grande. Número uno, se utilizaban para moler el grano. Y había también molinos impulsados por agua que sencillamente se instalaban a la orilla de los ríos y el flujo de los ríos, el caudal de los ríos te permitía accionar los sistemas de molienda de granos para hacer pan y todo aquello. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda hasta ahora? Están muy callados el día de hoy. Parece que la Semana Santa llegaron agotados. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, ahí como comentario solamente, por ejemplo, me he empapado mucho en el tema de aplicaciones de la mecánica de fluido por un proyecto personal que tenemos, un proyecto familiar. Y ahora que usted mencionó el tema de los molinos para el grano de lo que es el moler el grano de maíz y demás, nosotros estamos haciendo algo similar con un pequeño riachuelo para dos funciones. Uno, estamos haciendo una pequeña represa para sacar agua por el sistema de mecánica de fluido, más que todo, pero por golpe de ariete, lo que es el famoso bombas de ariete, que es más o menos similar. También tiene mucho que ver con el tema de las tuberías, dimensiones, la altura que debe mantener, o sea, todo tiene, o sea, tiene su ciencia para poder que el golpe de ariete funcione y eleve el agua. Nosotros estamos ahorita mismo del riachuelo a la altura que queremos, tenemos más o menos 80 metros, la diferencia de altura. Entonces, me llamó mucho la atención la materia por ese tema, pues porque prácticamente es lo que estamos haciendo. Y con el pequeño molino que también estamos fabricando, más que todo es para energizar unas galeras. Y ya por lo menos ese, lo del molino, sí ya tenemos algo y ya nos está funcionando y nos, digamos que nos alimenta varias baterías que mantienen entonces energía en las galeras que mantenemos en la finca. Claro, ahí es importante el sistema de control para que puedas tener los 60 Hz que son los que necesitamos en el generador. Muy, muy, muy importante. Sí, correcto. Bueno, y ahora que lo mencionas, esas son aplicaciones bastante antiguas. Ya el uso, por ejemplo, de estas ruedas de agua, yo lo llegué a ver en la ciudad de Córdoba, donde yo estudié. Hay unos jardines en un palacio real que se llama el Alcázar de los Reyes Católicos. Allí mucho antes del dominio cristiano en esa región, los gobernantes de los moros construyeron allí esas fortalezas, castillos. Entonces, como les gustaba tener jardines, sacaban agua del río Guadalquivir con una noria, una rueda que hace un ruido enorme, pero que justamente es como una rueda de la fortuna con una serie de álabes, cucharones que al final te van sacando agua del río y llevándolo por un canal para poder hacer el riego en esos jardines. Eso según, porque eso sí que
ok, son descripciones, famosos jardines colgantes de Babilonia tenían una serie de norias para sacar agua, no sé si era el Tigris o el Éufrates, y para poder tener esos riegos, que esos jardines de Babilonia no eran colgantes, eran como una serie de terrazas, y bueno, posiblemente habían regaderas y todo aquello. Entonces, bueno. Con respecto a algo que se me ha olvidado comentarles, y que es bien importante en el diseño y la selección de las bombas, esto, cultura general, mis estimados. O sea, no se les va a pedir a ustedes que sean seleccionadores de bombas ni nada de eso, a menos que trabajen en lo que es la procura. Sin embargo, si trabajan en la procura, ingeniería tiene que darle a ustedes, como ingeniero de procura, ingeniero de compra o de abastecimiento, tiene que darle bien todas las especificaciones de una bomba centrífuga que requieren. Entonces, ingeniería tiene que calcular bien lo que se llama la altura neta de succión positiva. ¿Por qué? Si no existe una altura neta de succión positiva que sea mayor que cero, valga la redundancia, ¿qué va a suceder? Va a suceder que va a existir cavitación en la bomba, y cuando hay cavitación en la bomba sencillamente se daña, es como que usted tenga una serie de balas que van de un lado a otro girando 3600 revoluciones por minuto, y cuando pasa de una zona a otra de la bomba impacta en el álabe, sí, impacta los álabes del rodete de la bomba y comienza a destruirla, hace un ruido espantoso y al final se come el álabe. Entonces, cuando usted ve un álabe de esos destruidos, es como que hubiera habido un tiburón y se lo hubiera comido. Queda espantoso el daño que sucede en la bomba. ¿Alguna otra pregunta, inquietud o duda? ¿Comentarios? Bueno, con respecto al tema del proyecto, el proyecto final entonces hay que presentarlo en la fecha establecida en el Moodle. Déjenme revisar acá y recordarles cuál es la fecha establecida para la entrega del proyecto final. Así como también tenemos el 27, ¿cómo se llama? Tenemos el 27, este segundo examen, tenemos una tarea del módulo 3 que abre a partir de hoy y debe ser entregada el 1 de mayo a más tardar. Y vamos a tener entonces el tercer examen de esta asignatura el 4 de mayo. Y con respecto a lo que es la entrega del proyecto final, sería también el 4 de mayo. Entonces, ya la otra semana tenemos feriado. Entonces, ya no tenemos más clases antes de la última evaluación. Entonces, y honestamente sí se me hace muy complicado hacer la reposición porque estoy saturado. Por eso traté de ponerme de acuerdo con ustedes para tener la clase la semana pasada, pero era Jueves Santo, así que muy complicado. Entonces, la verdad es esa, la verdad que la semana que viene estoy saturado y no tengo tiempo para reponer ninguna clase. La verdad que es así. Es lamentable, pero no tengo más tiempo. Entonces, bueno, esa es la situación actual. Profe, disculpe. Lo que usted está mencionando, o sea, tenemos la tarea 3 que usted va a abrir hoy, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces, el domingo tenemos el parcial 2, que está pendiente, que sería este domingo, el parcial 2 de mecánica. Ajá. Y el domingo 4, el parcial 3. Exactamente. Ajá. Y la sustentación entonces del proyecto integrador, que en teoría era el próximo jueves 1, pero es feriado, ese día vamos a tener clase igual. No podemos tener clase porque es feriado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Se envía solamente el trabajo o...? Solamente envíen el trabajo y tienes que grabar entonces un pequeño video. Ok, se hace el pechacucha normal. Se hace el pechacucha normal y ya, eso es lo que les voy a evaluar. Ok, profe, ¿la tarea 3 es en grupo de 2 o es individual? La tarea es en grupo, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces usted habilita para poder
subirla. Sí, ya está abierto inclusive. Ya. Profesor, consulta No, respecto a aparece eso. cerrado, profe. Parece Bueno, que es que abre mañana, perdón. abre mañana. Ajá. Abre mañana, sí. Profesor, Ok. con respecto a eso que dice Carlos, la tarea esta en grupo es el mismo, pues, se puede hacer el mismo cantidad del grupo de nosotros que son de 4, o tiene que ser uno o Adelante. dos. Se puede Adelante, hacer los está bien. 4. Sí, adelante, no hay problema. Perfecto, gracias, profesor. A la orden. Y bueno, Una- sí, adelante. Profesor, una consulta. Obligatoriamente tiene que ser trabajo en grupo. El proyecto Trabajo final. integrador. Bueno, lo ideal fuera que trabajara en grupo, pero si no, si quiere hacerlo individual está bien. Es que por ahora no tengo grupo, entonces por eso consultaba. Mire, por mi parte no hay problema. No sé si existe alguno de ustedes que quieren incorporar a la compañera Aida Caterine González a su grupo. Aida o Aida. Creo que es Aida. Sí, así. Compañera, si quiere para la tarea 3, nosotros somos 2 nada más. Y para el proyecto integrador también somos 2. Ah, listo, está bien. ¿Algún número donde lo pueda contactar, compañero? Lo puede escribir por acá por el chat si desea. Sí, lo escribo en el chat. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a Sí, lo que profe, sería? buenas noches, profe. Bueno, yo estuve viendo lo que era en el foro donde estaban los grupos, pero me pude percatar que como que usted dijo que cada tema es un grupo, pero había grupos que ya se estaban repitiendo los temas. No sé cómo habrá quedado esto, o cómo se habrán puesto cómo han arreglado eso, pues. Porque como no tenemos grupo de WhatsApp, no hay cómo comunicarnos con los compañeros, cómo nos vamos a dividir los temas. Bueno, ya digamos que si ya hay grupos, hay temas que están repetidos, no queda de otra. Ya no importa, déjenlo así. Listo, profe. Profesor, con respecto al trabajo integrado, al proyecto final como tal, nosotros agarramos una planta X. Nosotros tenemos que mencionar los puntos que usted desarrolló ahí, pero muy brevemente, porque obvio que es muchos datos. Sí. Son explicaciones breves de cada uno y alguno que otro cálculo, o simplemente explicación de lo que se maneja en la planta con respecto a la materia. Es una explicación, si se quiere, bastante sencilla. Perfecto. ¿Sí? Porque primero no tiene mucho tiempo. ¿Sí? En segundo lugar, la idea es tener una visión global. Repito, la formación de ustedes es para ser ingenieros industriales, enfocados fundamentalmente en logística, en compras. Entonces, es tener esa visión global. Cuando se hacen proyectos de ese nivel de complejidad, son equipos multidisciplinarios o tienes ingenieros de diferente índole. Okay. Tienes civiles, para las obras civiles, tienes eléctricos, tienes electromecánicos, tienes mecánicos, tienes químicos, tienes... Sí, profe, que esa parte es bastante compleja la que agarramos nosotros, entonces agarraríamos como 8 horas a tratar de explicar todo. Señores, o sea, una descripción brevemente algunos aspectos importantes y para saber cómo funciona la aplicación. Exactamente. Correcto. Entonces también, profesor, lo que nosotros hicimos también fue una comparación entre una planta y otra para ver la eficiencia de una y la deficiencia de otra. Al final, pues, no sé si eso lo ve bien también. ¿Qué tipo de planta? ¿Qué tipo de proceso? Ajá, comparación de una con otra. Ajá. Esto fue lo que hicimos. Ah, bueno, está bien. Profe, otra consulta. El proyecto integrador solo sería el Pechacucha, no lleva trabajo escrito, ¿cierto? Hay que hacer un trabajo escrito. Allí lo dicen las indicaciones. Hay que hacer ese informe en Word y hay que hacer la presentación en Pechacucha. Pero entonces para subirlo se sube en el mismo... Usted puede pues, supongamos, usted hace para el Pechacucha una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Bueno, usted coloca en la portada del PowerPoint, usted coloca allí el enlace para el video en Pechacucha. Ese video puede tener 7 minutos, 8 minutos. Realmente Pechacucha exige que cada diapositiva se explique en 20 segundos. Son 20 por 20, son 400 segundos. Pero si usted se toma un poco más de tiempo, bueno, ni modo, no hay problema. Entonces, usted debe subir ese video y de compartirme el enlace. Entonces, usted copia el enlace en la portada
y también lo copia en la portada del informe escrito. También lo puede escribir allí en el enlace para presentarlo. Ok, pero entonces ahí se subiría el PDF y el PPT. Sí, ¿no? Ahí entonces... Ahí Suba para los dos subirlo. documentos, exactamente. Ok, perfecto. Voy a ir pasando la asistencia yo mismo. Keira Ábrego. ¿Se encuentra? Creo que en algún momento la vi por allí. Ella sí estaba aquí, profesor. Me imagino que Sí, se es que yo la vi desconectó. por ahí. Sí, es que entiendo de temas de conectividad. Ya, bueno. Ahora se me... Osvaldo. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Anthony Ballesteros, por ahí creo que lo vi también. David Bernat. David Bernat. Él no está en la clase, profesor. No está. Ok. Byron. Presente, profe. Gino, por ahí lo vi. Irving Espinosa, creo que también lo vi por ahí. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Fon. Jair Alejandro Gaona. Aida, que la vimos por ahí. Julie Paulet. Buena. Julie Paulet. Presente, profesor. Neris Aníbal. Presente, profe. Alcides Morales. Presente, profe. Alexander Antonio Phillips. Presente, profesor. Piñango, creo que lo vi por ahí. Yarilyn Rodríguez. Presente, profe. Carlos Rodríguez. Presente, profe. Saucedo. Suami Saucedo. Paracedes, creo que lo vi por ahí. Paracedes Torres. Presente, profesor. Samuel Valdés. Presente, profesor. Jennifer Valois. Presente, profesor. Es Valois, ¿cierto? Sí. Se escribe Valois, pero se lee Valois, sí. Sí, porque es francés. Rufino Varela. Presente, profesor. Listo. Bueno, ya están todos acá reportados. Bueno, entonces, jóvenes, por mi parte ha sido un gusto acompañarlos a ustedes en este camino para ayudarlos a comprender un poco esta interesante asignatura mixta, mezclada, de mecánica de los fluidos y la termodinámica. Sí hubiera apreciado tener más tiempo. De verdad que el feriado y la Semana Santa nos pasaron factura, pero no me quedó de otra. Les agradezco por sus evaluaciones, muy sinceras, de acuerdo con varios puntos que hicieron. De verdad, les agradezco porque tuve una calificación muy buena de su parte, eso motiva también. Y bueno, esperemos que se tomen en cuenta sus observaciones sobre lo que es la extensión de la asignatura. De verdad que es bastante larga, pero bueno, hay que saber manejarse y tratar de que a ustedes les lleguen los principios fundamentales para que sepan la importancia de los fluidos, sepan la importancia de la transformación de energía en todo lo que son los procesos termodinámicos. De mi parte, bueno, tiene ya mi contacto, mi correo, y bueno, ha sido un gusto pues compartir estas noches con ustedes. Que tengan todos una excelente noche, que descansen y mucho éxito en el resto de su carrera. Gracias, profesor. Igual para usted. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor y compañeros.